Hola a todos, bienvenidos a este pequeño espacio donde analizaremos algunos artículos relacionados con la educación matemática. Mi nombre es Antonio, bienvenidos. El día de hoy revisaremos el capítulo A Learning Progression for Geometric Reasoning, una progresión de aprendizaje para el razonamiento geométrico, elaborado por las investigadoras Rebecca C. y Marge Horn. Para esto voy a dividir la revisión en 4 momentos importantes. Primero, vamos a revisar la problemática que buscan atender con esta investigación. Después, vamos a revisar el marco teórico para entender elementos importantes dentro de la investigación y continuar con un elemento relevante en esta investigación, como lo es la elaboración de una progresión de aprendizaje. Y finalmente, vamos a revisar las conclusiones y recomendaciones que hacen estas investigadoras después de realizar su investigación. Esta investigación está alrededor de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Las autoras mencionan que el aprendizaje de la geometría se caracteriza hoy en día por la memorización del vocabulario y la aplicación de fórmulas en cálculos aritméticos y rutinarios. Además, estas autoras mencionan que muchos profesores comparten con sus alumnos dificultades similares, tales como que no reconocen propiedades geométricas, ni perciben inclusiones de clase de las formas, o no son capaces de visualizar las formas y los objetos desde diferentes perspectivas. Tienen dificultades a la hora de razonar sobre conceptos de medida como superficie y volumen. Las autoras mencionan que una parte importante del aprendizaje geométrico es la capacidad de razonar geométricamente. Por tal motivo, en su investigación se desarrolla un caso para este razonamiento. Sustentados en Batista, ellas mencionan que ser capaz de inventar y aplicar sistemas conceptuales formales para investigar las relaciones geométricas forma parte del razonamiento geométrico. Con el fin de ampliar el panorama de investigaciones alrededor del razonamiento geométrico, las investigadoras hacen una revisión bibliográfica donde encuentran diferentes cuestiones alrededor de esta idea, tales como visualización y percepción, razonamiento espacial, ideas geométricas o rotación mental. Las autoras concuerdan que las investigaciones han descubierto que la exposición temprana a los conceptos geométricos centradas en la visualización y el análisis de las orientaciones de las formas se correlaciona positivamente con el rendimiento posterior en tareas aritméticas. Por tal motivo, las autoras presentan un caso para la enseñanza de razonamiento geométrico, donde delinean las ideas claves que sustentan el aprendizaje del razonamiento en un contexto geométrico. El marco teórico que utilizan para el desarrollo del razonamiento geométrico se sintetiza en el siguiente esquema. El grado de aprendizaje y razonamiento de un concepto depende en gran medida del grado de conexión entre las representaciones utilizadas para expresar los conceptos y de la capacidad de los individuos para visualizar y comunicar las relaciones. Las autoras describen los 3 elementos importantes del esquema anterior. El primero, representación de conceptos geométricos, refiere a las configuraciones de representaciones individuales que forman parte de un sistema de representación más amplio. El segundo, la visualización de conceptos geométricos, es la caracterización de lo que ellos van a entender por visualizar. Y finalmente, el discurso sobre los conceptos geométricos, que básicamente son los tipos de palabras, claves y representaciones utilizadas para describir y definir un término. Las autoras resumen su marco teórico diciendo que el aprendizaje de las matemáticas consiste en cambiar un discurso, es decir, el tipo de palabras clave y las representaciones utilizadas para describir y definir un término, las narrativas de la discusión y las rutinas de aprendizaje a los que se ajustan son claves para moldear el razonamiento matemático. Por ejemplo, si un alumno ve un rectángulo como una forma de 4 lados, es probable que asuma que todos los cuadriláteros son rectángulos. Del mismo modo, si un rectángulo se define como 2 lados largos y 2 lados cortos, es poco probable que el alumno vea un cuadrado como un rectángulo. Por tanto, es en la interacción entre la visualización, las representaciones y el discurso matemático donde se ancla el diseño de la progresión de aprendizaje geométrico. Ahora pasamos a la fase de la construcción de una progresión de aprendizaje, para este caso del razonamiento geométrico.
Para lograr esto, las autoras realizan 3 fases. La primera fase concierne a la construcción de una progresión hipotética de aprendizaje geométrico, en donde el término progresión, en contraposición a trayectoria, que implica un único camino, se utiliza para reflejar la naturaleza del aprendizaje como un movimiento dentro y a través de los dominios. Esta tabla muestra la progresión hipotética de aprendizaje de lo geométrico, en donde el diseño de tareas de toda esta progresión se guió por la interconexión entre la representación, la visualización y el discurso. La fase número 2 refiere a la formalización de la progresión de aprendizaje geométrico, la cual consistió en la formalización, comprobación y validación de las tareas de evaluación para trazar la progresión del aprendizaje, basándose en las pruebas de lo que los alumnos pueden hacer. La siguiente figura muestra un ejemplo de tarea de evaluación y la correspondiente rúbrica de calificación. Este ítem requiere que los alumnos demuestren su capacidad para visualizar un cubo basado en el formato bidimensional de una red. Este tipo de análisis proporcionó información valiosa sobre las capacidades de visualización y razonamiento de los alumnos. Por ejemplo, las explicaciones dadas por los alumnos en las siguientes figuras muestran su capacidad para visualizar una red incorrecta y explicar las imágenes mentales en su mente. Finalmente, la fase número 3 consiste en la elaboración de consejos pedagógicos específicos, donde se examinaron los datos para determinar si había diferencias cualitativas en la naturaleza de las respuestas. En esta parte, las autoras encuentran 8 zonas jerárquicas relacionadas con el razonamiento geométrico: la precognición, reconocimiento, razonamiento informal emergente, razonamiento informal e insuficiente, razonamiento analítico basado en las propiedades, razonamiento deductivo emergente y razonamiento basado en inferencias lógicas. Finalmente, las autoras mencionan que la progresión del aprendizaje de la geometría no sustituye al plan de estudios. Se trata más bien de un intento de aportar claridad sobre lo que implica el razonamiento geométrico y cómo promover dicho pensamiento. Con esto finalizamos esta breve revisión dando aspectos generales de lo que trata este capítulo de investigación. Espero que les haya gustado y que sea útil para sus trabajos. Me despido de ustedes, hasta la próxima.